Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnos. Es un honor para mí en esta ocasión ser partícipe de su proceso formativo a través de la materia que lleva por nombre Derecho Fiscal, en la cual abordaremos diferentes temas que son de vital importancia para su proceso de enseñanza-aprendizaje y en el cual abordaremos diferentes sesiones virtuales que ya se encuentran debidamente calendarizadas a través de nuestro programa que se encuentra adjunto en el apartado de contenido de la materia. Así como también vamos a llevar a cabo 4 cápsulas informativas. La primera de ellas es esta, que lleva por nombre Competencia Tributaria de la Federación, entidades federativas y propiamente los municipios. Sean bienvenidos, pues, y les deseo el mayor de los éxitos. Como ya hemos visto, dentro de las propias formas o el propio sistema de gobierno en que se divide nuestro país para que tenga un correcto ejercicio, vemos que este tiene 3 esferas de competencia, tanto a nivel federal y estatal. Dentro de ellos se encuentra el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la función legislativa, es en donde vamos a centrar nuestra atención, porque en ella radica esencialmente el poder original, que es la potestad tributaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la función legislativa, vemos que esta se encomienda formalmente a los poderes legislativos, que es el federal estatal, y solo por excepción o por expresa indicación constitucional pueden los otros poderes ejecutivo o judicial o alguna otra instancia gubernamental como los cabildos y el ayuntamiento realizar actos legislativos o situaciones llamadas cuasi legislativas. En ese sentido, la división de poderes se va a encontrar también delimitada por funciones, las cuales pues no son rígidas absolutas, ya que nos encontramos en la naturaleza material. Por tanto, puede ser de tipo legislativo o en su defecto de tipo judicial y son aquellas que van a realizarse netamente por el Poder Ejecutivo o viceversa, ¿no? Tomando en consideración lo relativo al Poder Judicial, vemos que ahí es lo referente a los poderes propiamente dichos, ¿no? Legislativo y ejecutivo. Esta función o acto legislativo, desde el punto de vista formal, es aquel que se va a otorgar a toda actividad del Estado para que realice a través del poder legislativo, tal como se reconoce, por ejemplo, el de indicar las resoluciones que el Congreso tiene para decretar las leyes o, en su defecto, los propios decretos, ¿no? Por el contrario, será materialmente hablando el legislativo, con independencia del órgano donde emane, todo acto que entrañe con la expresión de una ley. Por tanto, será con independencia del órgano que lo expida, que lo crea, que lo modifique o, en su defecto, que lo extinga. Vemos también dentro de esta forma que encontramos netamente las obligaciones o las características dentro de la potestad tributaria en México. Vamos a citar uno de los autores, que es Carretero, quien nos indica que el Estado, como titular de la soberanía, tiene la facultad de poder crear sus tributos, ¿no? Al hablar de los tributos estamos hablando de los impuestos, ¿no? Puesto que estos son una manifestación de poder y que el propio Estado, quien establece la obligación de los administrados, en este caso de nosotros como contribuyentes, para que le entreguen una suma de dinero. La potestad es el poder atribuido a un ente público por el ordenamiento jurídico que le permite crear situaciones jurídicas. Entonces, estamos hablando de un derecho de mando o de imperium. Cuando hablamos propiamente de este poder, es el que recae netamente en los servidores públicos a través de la creación de las normas jurídicas para que estos la hagan valer y exista la imposición de tributos, ¿no? La imposición de impuestos, válgase la redundancia, para que además de las partidas presupuestales que netamente son asignadas, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal, y que tienen que ser destinadas con el único fin de contribuir al gasto público, pues existan otras formas análogas de cómo el Estado en las diferentes esferas de gobierno puedan hacerse llegar a través de la recaudación de impuestos, de una suma adicional a la que cuentan para que en el mismo sentido
puedan contribuir en el satisfactor de necesidades colectivas. Entonces, estamos hablando pues de estas facultades o de estas atribuciones que le son inherentes a cada una de las esferas de competencia. Cuando nosotros hablamos de la potestad tributaria, repetimos, según nos dice Carretero, es este poder de mando de imperio y es un poder atribuido a un ente público por el ordenamiento jurídico para crear situaciones jurídicas. Otro autor de suma importancia también, que es importante tomarlo en consideración, es Sáenz de Bajuda, quien nos dice que la potestad o soberanía tributaria se refiere a aquella facultad para el Estado para crear tributos, ¿no? Lo que hace un momento estábamos indicando. El último autor, que es Harach, nos indica que la potestad tributaria o poder fiscal, como también se le conoce, va a ser aquella posibilidad jurídica que tiene el Estado para poder imponer contribuciones. Todos estos o todas estas formas o definiciones que estamos aludiendo no es otra cosa que carga que va a ser impuesta, en este caso a nosotros como contribuyentes o como administrados, para que a través de una forma explícita de contribución pues también podamos ver satisfechas nuestras propias necesidades a través de la actividad o del actuar mismo de los servidores públicos en ejercicio o en poder de mando. Por tanto, la potestad tributaria tiene un carácter consubstancial al Estado, pues su misma naturaleza impone o tiene el Estado para poder encomendar tareas que deba realizar para la sociedad civil y que de manera genérica puede encontrar una organización y una forma de poder satisfacer estas necesidades. Por ello se establece que todas las actividades que le competan el Estado tiene la necesidad de obtener recursos, los cuales encuentran su fuente en la gran mayoría de los casos en los patrimonios de los particulares que integran el mismo Estado. Ante esto, los estados, hablando, repito, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, en todas las épocas de la historia de la humanidad han ejercido esta potestad tributaria. ¿Por qué? Porque han exigido a los particulares que les trasladen una parte de su riqueza mediante el pago de tributos o impuestos que, como la misma denominación lo establece, ¿no? Son aquellas que denotan un per se, ¿no? Es decir, esa situación de superioridad o de soberanía del propio Estado. Y esto lo hemos visto desde sus inicios, ¿no? Incluso desde el derecho romano, cuando se establecía este poder sobre un grupo determinado que por un lado se encontraban los dediti y por otro lado se encontraba la alianza y es una forma de establecer también estas instituciones, un poder de superioridad sobre un poder de los que se encontraban en una cuestión de inferioridad para que existieran estas formas de otorgamiento para contribuir en el beneficio social. Por eso hemos visto que desde épocas anteriores hasta nuestros días ha pasado por una forma distinta de otorgamiento de recurso, pero que tiene como eje central contribuir en una mejora social. Vemos que esta potestad tributaria no es ejercida por el Estado en el momento en que procede a hacer efectivas las contribuciones que en un momento dado, pues nosotros como particulares debemos pagar como consecuencia de una realización de aquellos hechos que el Estado mismo ha generado, ¿no? A través de los créditos fiscales, sino que también en un momento dado es cuando el Estado, actuando soberanamente y de manera general, determina cuáles van a ser esos hechos o cuáles van a ser esas situaciones que al momento de producirse harán que los particulares se encuentren en la obligación de efectuar el pago que les corresponda. Y esto da como consecuencia también una forma de regulación y por tanto se crean leyes específicas a través de las cuales puedan emanar esta forma de obligatoriedad, ¿no? Ejemplo, nosotros vamos a la tienda y compramos un producto, el que ustedes quieran. De manera implícita, pues ya viene etiquetado el concepto de impuesto, ¿no? El IVA, el impuesto al valor agregado, y por tanto existe una ley que lo regula. Si nosotros pagamos, se me ocurre, la tenencia vehicular, por consiguiente, si nosotros pagamos válgase la redundancia, el pago predial, pues viene implícito el impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, vemos que para cada una de las cuestiones que nosotros como individuos en nuestra vida diaria, sin siquiera darnos cuenta, pues estamos de una u otra forma contribuyendo para que exista un monto adicional a un recurso etiquetado que tiene el Estado y que en base a esto pues pueda destinarlo en los diferentes satisfactores del gasto público. Recordemos que el gasto público es aquel que de manera genérica está destinado para poder satisfacer necesidades a través de diferentes rubros que se planteen, ¿no?
Y aquí voy a hacer un paréntesis para poder explicar y nos quede un poquito más claro en qué consiste netamente el gasto público. Cuando nosotros hablamos del gasto público, vemos que existe una clasificación del gasto público y dentro de esta encontramos aquella que tiene eminentemente que ver con las cuestiones de la economía, es decir, cuando nosotros estamos dentro del análisis mismo del gasto público, pero por la cuestión monetaria. Ahí tomamos en consideración primero la clasificación del gasto público que se denomina gasto de inversión. Cuando nosotros hablamos de un gasto de inversión, es aquel que tiene como objeto crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público ya existente. Se encuentra también el gasto corriente, que es aquel destinado a las operaciones más básicas que tiene el Estado. Encontramos también el gasto de capital. Dentro del gasto de capital es aquel que está destinado a la obtención de activos y tenemos también el gasto de transferencia. Este gasto de transferencia es aquel que está destinado a la ayuda, ya sea de familias o ya sea de empresas mismas. Por eso mismo el gasto público implica el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos, repito, federal, estatal y municipal, el sector paraestatal y los poderes legislativo y judicial en el ejercicio de sus funciones, siendo pues el gasto público el dinero que utiliza el gobierno para cumplir sus funciones, proviene en gran medida del pago de impuestos por parte de sus ciudadanos, recoge aquellos bienes y servicios adquiridos para la administración pública, tanto para su consumo o como elemento de inversión, y es el total de gastos realizados por el sector público del Estado en la adquisición de bienes y servicios. Y su destino primordial, pues como hemos citado y en reiteradas ocasiones, es la satisfacción de las necesidades colectivas. Ahora bien, continuando dentro de estos elementos explícitos que le van a dar competencia a la tributación o a la competencia tributaria de la federación, las entidades federativas y los municipios, vemos pues que en esfera de competencia cada uno, dependiendo las funciones y atribuciones que emanadas de su competencia les sean asignadas, pues van a ser también aquella autonomía que emanada de la propia constitución le es conferida a las diferentes esferas de gobierno para que en ese sentido pueda regular y puedan imponer este tipo de impuestos, siendo pues estas formas específicas dentro de su recaudación de impuestos y el destino final que le dan. Cabe mencionar que todo esto lo iremos tocando de manera puntual dentro de nuestras sesiones virtuales y pues no me queda más que desearles el mayor de los éxitos y quedo a sus apreciables órdenes. Excelente día. Hasta luego.